Listo. Nada, de nuevo, muchísimas gracias. Estamos demasiado contentas, Bonnie y yo, de recibirles en este espacio. Hoy es la sesión de culminación de nuestra aula virtual Marica Feminista, Praxis para Autonomía. Y yo creo que es praxis también para resistencia, praxis también para reconocernos desde el cuerpo y desde nuestra faceta, digamos, epistémica, que fue un poco lo que vimos la sesión de la primera semana y de la segunda semana. También les ofrecemos disculpas por el percance de ayer, no obstante, pues intentamos hacer la gestión para que al menos la sesión de hoy quedara adecuadamente grabada. Y en ese sentido, bueno, esperamos como brindarles de nuevo un espacio súper seguro en el que se sientan cómodas y cómodos y cómodes y nada, como que en serio, qué chimba estar aquí compartiendo una vez más. En ese sentido, pues también les quisiera proponer una agenda para hoy. De nuevo, esto lo traigo a colación, lo podemos discutir. Si alguien tiene una sugerencia, pues la conversamos. Entonces, listo, les comento. En un primer punto voy a hacer una sucinta presentación frente digamos, el texto que estuvimos aproximándonos sobre la jerarquía que hay históricamente, como desde algunos discursos filosóficos antiguos entre seres humanos. Luego estaremos hablando como de la versión estético-política a la que nos estamos enfrentando, digamos, sí, como lo que estuvimos leyendo en términos de la relación política y arte y un poco pues un pensamiento filosófico, pero digamos, esta vez ya un poco más alejado porque se dieron cuenta como que la sesión anterior estuvimos como conversando un poco más de lleno acerca de filosofía. La idea es que ya nos alejemos en cierta medida con unos presupuestos de esa lectura filosófica y tengamos la capacidad de decir, listo, ya tenemos una base epistemológica para hablar, entonces hablemos ahora sí de cómo nos asumimos, de cómo nos sentimos, de en qué medida se ha visto transformada nuestra visión sobre el trabajo organizativo en nuestros territorios y lo que queramos compartir. Con esto estoy haciendo un abrebocas, o estoy anunciando que un momento central de nuestra sesión de hoy va a ser escucharnos unas con otras. Creo que en la sesión anterior y de la primera semana tuvimos la oportunidad sobre todo de escuchar a Bonnie y escucharme a mí, pero la idea es que hoy sea aún un espacio muchísimo más horizontal. Si bien hemos intentado que sea horizontal, pues esta vez queremos que ustedes también como que nos brinden como la posibilidad de escucharles y un poco como acoger todas estas ideas y esta pluralidad de la que gozamos justamente de un espacio como este. En un tercer momento, para no desviarme tanto, hablaremos de las invitadas. Para hoy teníamos a Catalina Giraldo, ella es psicóloga de la Universidad Nacional, pues ahí si le echaron una ojeada al programa, pues se pudieron dar cuenta de que ella ha trabajado con universitarias, universitarios, sobre todo en el hospital, más bien, en el programa aparecía su nombre, les estoy hablando sobre su perfil. Y pues también estaba como invitada a la sesión anterior Diana Pulido, que hace parte de un proceso súper chimba, se llama Gordas, pues es precisamente sobre esta reconcepción acerca de la gordura, de los cuerpos históricamente marginados y cómo se posicionan los cuerpos grandes dentro de una visión estética que tiene implicaciones políticas y morales. Diana Pulido en estos momentos se encuentra viajando hacia Bogotá. Ella en estos momentos como que no tiene la señal, digamos, más constante. Sin embargo, ella va a hacer lo posible por conectarse con nosotras y nosotros y nosotres. Pero pues no es como garantizable que nos acompañe en el espacio. Sin embargo, pues tuvimos la oportunidad de encontrar un podcast, de escuchar el podcast de ella, la sesión anterior. En cuanto a Catalina, en estos momentos ella está pasando como por un proceso, digamos, de salud importante. Entonces en estos momentos se encuentra como hospitalizada, por lo que no nos va a poder acompañar como un panel, tal como lo habíamos pensado. Sin embargo, ella realizó un ejercicio súper interesante a través, pues, si de algo semejante un podcast. Entonces la idea será como en ese tercer momento escuchar, digamos, el audio que ella nos comparte y escuchar pues un poco lo que ella nos propone.
En un cuarto momento, pues estará acompañándonos Bonnie, ella estará hablando como de las lecturas que por su parte ella propuso para este encuentro, dado que esta sesión pues es un poco como articularnos tanto ella como yo en términos de contenido, pues como vieron, ella se encargó de dar una abrebocas en términos políticos en la primera sesión, yo una abrebocas en términos filosóficos en la segunda, entonces la intención es que esta sesión sea como un mix así súper chévere, que seguramente la parte más importante es la que van a apostar cada una y cada uno de ustedes. Y pues en un quinto momento la idea es que lo que les comentaba, como que conversemos, charlemos sobre cómo se han sentido en el espacio, si tienen pues alguna idea en términos de autoevaluación y también recordarles antes de iniciar que estamos pendientes del ejercicio que ha estado digamos allí presente, que sigue latente y es por un lado el collage y de mi parte pues la escultura pues del yo, del que habíamos hablado en la sesión anterior, para que porfa recuerden que la idea es que nos envíen fotografías de esa escultura que realizaron pues a partir de ciertas indicaciones que les brindamos aquí en la sesión anterior. Entonces, listo, yo creo que eso sería todo lo que tengo por decir. Si hay algo que quiero, listo, si hay algo que quieren como mencionar, si quieren sugerir, ese es el momento, pueden compartirlo por el chat. Y Eliana Carrillo nos dice, Carrillo, perdón, discúlpame Eliana, yo he hecho todo, pero no he subido nada. Eli, no te preocupes, o sea, la idea es que nos los envíes por WhatsApp, una foto, lo que desees, como que algo, digamos, esto no es en un sentido evaluativo, me gustaría que eso quedara presente, sino que ustedes entenderán que también nos gustaría como tener la posibilidad de hacer cierto seguimiento, a ver si de pronto hemos sido como lo suficientemente claras con los contenidos impartidos, si se quiere, utilizando este concepto como con pinzas. Eh, y también decirles como nada. Eso básicamente para ti, Eliana. Laura Camila nos dice, hola, es que yo no pude asistir a la clase pasada, no sé cuáles son las indicaciones para hacer la escultura. Perfecto, entonces voy a hacer como un paréntesis al final, si quieren, y repasamos un poco las indicaciones y las tareas pendientes, si les parece, ¿sí? Como para no, digamos, no salirnos tanto como de la agenda. Entonces al final hablamos como, dale, gracias a ti, hablamos de, listo, ¿cuáles son las tareas? Llamémosles tareas o actividades pendientes. Voy a ponerlo aquí de sexto, actividades pendientes, para que una vez pasemos por los temas que sucintamente vamos a presentar hoy, eh, pues tengamos la posibilidad de recordarles, normal, ¿cierto? Normal que se nos pase. Entonces teníamos la lectura de mi compañera Bonnie, de quinto vamos a hacer el espacio de diálogo y de sexto la actividades pendientes, la aclaración sobre las actividades pendientes. Listo, amores. Entonces yo creo que así quedaría la agenda y no sé si hay algo más por decir. Mientras tanto, si surge algo, voy a ir compartiendo la pantalla. Compartir. Sí, debe estar compartiendo. ¿Sí? Listo, ahí se debe estar viendo. ¿Qué les digo? Bueno, si tuvimos la posibilidad de revisar este texto, pues también tal como digamos, la vez pasada, fue un texto que yo construí y que quise como compartirles. Tiene un calado como bastante filosófico, pero de nuevo voy a intentar poner de toda mi parte como para hacerme entender adecuadamente y que todas y todos tengamos la posibilidad de acercarnos a algunos conceptos que son como importantes para entender de dónde viene esta relación que tenemos con otras entidades, de dónde proviene, un poco aproximarnos, acá no vamos a hacer pues la dilucidación total de un fenómeno, digamos, tan extenso como lo es la jerarquía tradicional entre seres humanos y animales, pero sí vamos a brindar, digamos, unos insumos a partir de los cuales ustedes pueden nutrir ese horizonte simbólico y conceptual a partir del cual han estado evaluando e identificando, analizando cómo son las lecturas de ustedes con los animales, porque digamos en mi caso, que yo creo que algo importante de estas sesiones es que intentamos articular la experiencia. En mi caso,
no sé, hace un par de años atrás, bueno, antes de que yo iniciara como militancia, no sé, cuando una vive como en otro paradigma y tú te reflexionas sobre aquellos procesos en los que te has visto inmiscuide, te das cuenta, pues desde mi punto de vista, desde mi experiencia, diría que cuando una inicia como a ponerle el corazón a los procesos militantes y activistas y de resistencia, pareciese que también hubiese una reflexión sobre las otras entidades vivas, en este caso sobre los animales, pero pues también vamos a hablar de entidades tales como la luz, tales como el agua, cómo nuestra relación, cómo nos afecta y demás. Pero, tal como les venía anunciando, primero hablaremos de la relación jerárquica entre seres humanos y animales. Desde discursos antiguos, estas diapositivas las preparé desde el discurso de Lucrecio, pero el texto que ustedes estuvieron hojeando es sobre Lucrecio y Diógenes. No sé si tuvieron la oportunidad de chismosearlo al menos, si quieren me confirman por el chat, tranqui, como para tener más o menos un sondeo de con cuánta mediana profundidad debería tratar el tema, o si ya estamos como introducidas e introducidas a él. Entonces voy a estar pendiente del chat. Mientras me contestan, listo, yo creo que ese sería como el abrebocas. Para empezar, diría lo siguiente. Pues yo lo que menciono, digamos, en el texto es, por un lado, un análisis del problema y por otro lado, una aproximación al problema. De nuevo, si bien el texto trata sobre Diógenes y Lucrecio, para hacer la sesión, como no extendernos tanto, intenté como solamente dirigirme a Lucrecio en esta ocasión y ya les voy a explicar por qué. Entonces, listo. ¿Cuál es el problema que vamos a analizar? Por aquí estoy viendo que me contestaron en el chat. Eh, Voy a abrir por acá. Nos dice Ana, yo lo puedo revisar, pero muy por encimita. No te preocupes, eso me parece perfecto. Es para tener más o menos idea de si tuvieran la posibilidad de revisarlo. Gracias. Entonces, ¿cuál es el problema que se nos aparece por el que vamos a estudiar, que vamos digamos, sí, aproximarnos en esta ocasión? Que hay una tensión entre el modo de vida artificioso característico del ser humano y pues en contraste con la vida conforme a la naturaleza. Para desarrollar un poco la idea de qué es artificioso, pues hablaremos de un término en griego nomos y lo caracterizaremos y hablaremos de un término en griego physis y lo caracterizaremos, que será como la vida conforme a la naturaleza. Para quienes no estén, digamos, relacionadas y relacionadas con lo que es artificioso, hablaremos, le llamaremos así a todo aquello que no es necesariamente propio de la naturaleza, es decir, que surge como, digamos, desde una convención social, si se quiere. En esa medida es artificioso, pues porque no corresponde con lo propio natural, pero ya vamos a estar como mencionando y desarrollando a qué nos estamos refiriendo más claramente. Diré entonces bueno, esta tensión tiene como muchas variantes, es multicausal, si se quiere, y para, digamos, crear una adecuada aproximación a este problema, diré que hay como, exploraremos, hay dos premisas que le sustentan. La primera premisa afirma que la finalidad de los animales es servir a los seres humanos, según la tradición predominante de la época, y hablaremos de las posturas teleológicas y teológicas. Entonces, en filosofía, cuando nos hablan de finalidad, nos están como conversando sobre teleología, ¿sí? Así como en la sesión anterior hablé como, listo, cuando nos hablan de epistémico, estamos hablando del conocimiento, acá vamos a tener presente de que cuando nos hablan de finalidad, nos hablan como un sentido teleológico del ser, entendiendo teleológico como aquella conceptualización o aproximación filosófica sobre la finalidad que tiene pues determinada cosa, digamos, no sé, si de pronto han tenido la posibilidad de aproximarse a Spinoza, Spinoza tiene como una lectura teleológica de los seres humanos, las cuales desplegar toda su potencia, ¿no? Esto, como cuál es la finalidad que tienen los animales y las cosas y eso. Y hablaremos entonces de dos
argumento súper fuerte, que es un argumento teleológico, que habla de todos los animales tienen un fin, y ese fin es conforme al ser humano, es decir, el fin de los animales y de las plantas es servir a los seres humanos, y ese argumento teleológico se fundamenta en un argumento teológico a partir especialmente de la religión como cristiana, ¿sí? Pues sí, el cristianismo, y es como Dios creó al cosmos y, o sea, pareciese que nos hubiese creado por encima de todo ese cosmos, porque si alguna vez hemos leído el Génesis o nos hemos aproximado a él, nos hemos encontrado con un argumento según el cual podemos hacer con los animales y con las plantas lo que sea para nuestro provecho. E incluso se dice que Adán le colocó el nombre como a todos los animales. Si recuerdan, recuerdan eso más o menos. Entonces, eso es lo que vamos a intentar explorar. ¿Cuál es la postura teológica y la teleológica y cuál es ese vínculo que tiene para que esta jerarquía se sostenga? ¿Sí? Y una segunda premisa que sostiene la jerarquía es los seres humanos, gracias a la razón, como un rasgo diferenciador, tienen una vida más digna y provechosa en comparación con la vida de los animales. Entonces me parece algo importante decir que hay una diferencia entre los animales, pues los seres humanos como animales y el resto de animales, que es la racionalidad. Entonces tenemos animales racionales y animales no racionales, pertenecemos a los animales racionales. Entonces, en medio de esa identificación de la diferencia, viene una jerarquización entre una posición ventajosa y desventajosa, según la cual los animales no racionales se encuentran posicionados en una posición desventajosa. Listo, esa es un poco la introducción al problema. Si no se está entendiendo algo o si tienen alguna inquietud, la pueden ir preguntando por el chat. Yo también voy a estar súper pendiente. Entonces, ahorita hablaremos rápidamente de cómo funciona entonces la aproximación al problema que se propone en esta ocasión. Y es que, por un lado, algunos discursos animales de la filosofía helenística interpelan el factor dominativo inherente de la jerarquía. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque se ha dicho que la filosofía antigua incluso disculpe, es culpable, digamos, de replicar esa tradición. Ya, amor, ya. Lo siento, ya. Perdón. Bueno, es que hoy estoy con dos pitbull y tienen mucha fuerza. Perdón, se me montan y me da miedo que ya se me ha caído el teléfono y no quiero como que se caiga, lo lamento. Entonces, un poco lo que les venía mencionando es, listo, ¿qué pasa? Que se ha dicho que desde la antigüedad se ha replicado esta jerarquía tradicional y pues vamos a demostrar aquí de que se ha replicado en unos discursos que se han hegemonizado, ¿no? Que vamos a darnos cuenta que hay discursos tales como los de Diógenes el Cínico y los de Lucrecio que definitivamente cuestionan esta jerarquía o el factor dominativo inherente a la jerarquía, ¿no? Porque cuando pensamos en jerarquía, lo primero que estamos pensando es, en cierta medida, relaciones de poder y pues que un estatus domina sobre el otro estatus. En un segundo momento hablaremos de una pregunta que nos sirve como guía para aproximarnos al problema y es en qué medida Lucrecio critica la jerarquía entre lo animal y lo humano y pues lo que vamos a demostrar acá es que si bien el filósofo Lucrecio defiende la vida conforme a la naturaleza, su argumentación no logra socavar la jerarquía entre seres humanos y animales, es decir, que la jerarquía pues se preserva. ¿Cuál es la estructura a la que vamos a estar como vinculándonos en esta ocasión? Primero, vamos a ver qué es eso que se conoce como la naturaleza, pero para llegar a este punto tendremos que hacer dos cuestiones primero. Es en un primer momento un análisis paralelo entre tal término y el concepto de nomos a razón de la importante vinculación entre ambos conceptos, es decir, entre naturaleza y nomos. Pero dado que naturaleza es un concepto en castellano, vamos a estudiar como su procedencia desde el vocablo griego. Y es la antítesis nomos physis. Vamos a ver qué es y diremos que esta delimita la jerarquía entre ser humano y animal. Hasta ahora eso puede parecer oscuro, pero ya vamos a ver de qué trata. En un segundo momento se desarrollará la propuesta antiteleológica que ya les hablé, que es sobre los fines,
y antiteológica, que es sobre, digamos, el papel de la religiosidad y de Dios cristiano específicamente sobre la determinación de esta jerarquía. Y diremos que antiteleológica porque Lucrecio hace frente, cuestiona esta filosofía sobre los fines, y antiteológica porque, digamos, Lucrecio y Epicuro y la escuela de Epicuro son quienes dan, si se quiere, las primeras pinceladas a lo que hoy reconocemos como física atómica. Entonces encontraremos que son ellos y su escuela la que, sí, de allí es donde surge como lo que hoy hemos conocido como la física. Solo que, bueno, estos textos se pierden un tiempo, porque, bueno, la iglesia los prohibió leer y, bueno, por eso es que hubo como, si se quiere, un retraso sobre la lectura física. Pero si les interesa saber de dónde nace como esta visión de átomo, que es supremamente nueva en la modernidad, pues seguramente les interesará leer a Lucrecio y a la escuela epicúrea. Siguiendo, el último paso será cómo desarrollar las teorizaciones sobre los dos argumentos a partir de los cuales se intenta rebatir las dos premisas antes mencionadas. Avancemos. Disculpen. Listo. Entonces es lo que les he dicho hasta el momento. Este es un cuadro en el que está el paralelo entre nomos y physis. Tenemos la identificación de estos dos conceptos en griego, miraremos cómo se da la relación y el vínculo entre antítesis, entre nomos y physis, descubriremos que es una antítesis que tiene un poder importantísimo de establecer normativamente lo que debería estar por dentro y por fuera de la polis. Ya hablaremos de eso y la intención con ello es determinar qué es aquello que se establece y se conoce como natural y en qué medida los conceptos que, o más bien la relación que yo tenga con la naturaleza determina esta jerarquía. Para hablar de nomos, diremos que primero este es un concepto que en la tradición griega, o más bien la tradición filosófica, ha sido muy difícil de definir, muy difícil de determinar. Tiene muchísimas traducciones, hay una discusión filosófica súper extensa alrededor de lo que es. Si les interesan, pueden como buscar por ahí. Pero mi punto será en este momento definirlo como aquello relacionado con costumbres y leyes. Abarca los modos establecidos como suceden las cosas, el orden natural y las normas. Cabe destacar que hay un concepto que probablemente sea más cercano a muchas y muchos de ustedes, que es el concepto de etos, ¿sí? Etos se parece bastante al concepto de nomos, entendiendo etos como, digamos, el espíritu propio de una convención social, aquello que hace que una disculpe, aquello que hace que una pequeña sociedad, una pequeña comunidad sea ella. Entonces eso se relaciona, digamos, con la cultura, con las leyes estatales y demás. La diferencia del nomos con el etos es que nomos se refiere como a digamos, aquellas convenciones que se sobreentienden, que no están escritas. Un ejemplo de ello es pues bastante alejado si se quiere, pero un nomos propio de una sociedad es, digamos, que se cree, está en el imaginario, que las hijas, les hijas una vez crecen, se suponen que retribuirán a sus padres como lo que ellos, a su padre y a su madre, lo que ellos y ellas como que invirtieron en, digamos, por ejemplo, en la educación de el hijo, la hija, la hija. Y eso no está escrito en ninguna parte. Y si no sucede, pues tampoco te van a meter a la cárcel si tú no quisiste como, no sé, mantener a tus padres cuando ya estuvieron en la vejez, quizá fueron malos padres, en fin, no voy como a desarrollar mucho este argumento, pero mi punto es el siguiente. Eso es una costumbre social que no está escrita y se sobreentiende que se debe cumplir. Entonces es un poco esto lo que vamos a tomar como nomos, aquello relacionado con las costumbres y leyes, abarca los modos establecidos como suceden las cosas, el orden natural y las normas, que es lo que ya les leí. Tenemos por otro lado que en todos sus usos, porque tiene un montón, de hecho en algunos textos como en griego se dice que como que Poseidón establecía unos nomos y cosas así, pero entonces hablaremos que independientemente de donde provengan, hacen referencia a lo que primero les mencioné.
Y eso es lo que viene a continuación, y es que independientemente de su origen se reconoce como la norma válida dentro de un medio determinado. Además, es propio del orden de vida humana. Se refiere a una práctica o regulación considerada como vinculante dentro de una comunidad determinada, por lo que se sobreentiende que debe realizarse o seguirse. Lo que les decía, como que todas las sociedades, todas las comunidades humanas van a tener unos gnomos que son esenciales dentro de su organización, en su establecimiento moral y político, por lo que ya de aquí en adelante se entrevé un poco que como que no hace parte de la naturaleza, o en cierta medida los animales no participan del establecimiento del nomos. Aún no es claro, pero vamos a ver cómo funciona. Y acá abajo les dejo como un texto que es, digamos, importante si les interesa como seguir leyendo un poco alrededor del nomos. Entonces, ya les había anunciado que hay una antítesis entre nomos y physis, entendida como naturaleza, y, eh, ¿y qué más? Regálenme un segundito. Qué pena. Listo. Entonces, lo que les venía diciendo, qué pena, disculpen la interrupción, es cómo comprender esta antítesis. Por un lado, se expresa en el moral de los sofistas griegos, por lo que estos son los principales referentes desde lo que hay que partir. Es decir, tenemos una antítesis antiquísima, ¿sí? Incluso antes de Sócrates, ¿sí? Entonces, además, la antítesis sucede gracias a una necesidad de responder de manera teórica a aquellos desafíos políticos y sociales de Grecia y Atenas en el siglo V antes de Cristo. Sabemos que en ese momento, no voy a desarrollar mucho esto, pero ya estaba pasando como la edad de oro de Grecia y se empezaban a tener relaciones bastante difíciles en términos políticos, económicos y sociales. Pues sabemos que luego viene Roma y acaba como con mucha de la tradición filosófica y compilado cultural en términos educativos. Entonces, como que es importante plantear que esta antítesis surge específicamente a lo que viene a continuación, que es la búsqueda de soluciones teóricas al incumplimiento de las leyes, el ambiente generalizado de injusticia y el declive moral y político de Grecia. En ese momento, lo que les digo, ya Grecia estaba en medio de unas guerras como importantes que luego, pues sí, desencadenarían digamos, como no sé, la llegada de Roma, el Imperio Romano y demás, que no me voy como a ascender allí, porque no es como lo que nos interesa. Pero lo que sí me gustaría que quedara claro es que para hablar del nomos debemos recurrir a los sofistas, y ellos nos van a decir que el nomos es de carácter artificial, que viene por convención y demás. Sí, ya para cerrar como este capítulo, si vamos a los sofistas, incluso encontraremos que hay sofistas que incluso, digamos, defendían lo natural a lo artificial, a las convenciones sociales. Es una defensa súper interesante. Si a alguien le interesa, me puede escribir por interno y le paso algunos textos. Y acá abajo encontrarán un texto de Ruiz, que es como, no sé, una apuesta importante para aclarar cómo se da esta relación entre el nomos y el physis desde los sofistas. Así, el nomos identifica la diferencia entre ser humano y animal, a partir de ella delimita y establece la jerarquía. Miremos una cita, dice: como dos extremos enfrentados con campos semánticos separados, a través de esa forma de pensar se expresan las distinciones adentro afuera, como si la naturaleza fuera lo completamente ajeno, lo exterior, lo extraño, lo indómito, y por otra parte, lo social estaría caracterizado como lo interno, lo íntimo, lo domesticado, lo conocido. Esa cita la encontramos en Retamal, en la conceptualización moderna del poder, vista desde el cinismo clásico. Entonces, sí, ha sido un poco lo que ya les he venido anunciando. A partir de este establecimiento del nomos, se establece también aquello que debe quedar por fuera de la polis. Entonces, como
se establece que los animales no participarían en una dimensión moral y en una dimensión política en la medida en que se les invalida todo briso de, llamémosle, intelectualidad, porque se crea, digamos, un paradigma según el cual solo aquello que es racional es la racionalidad humana. Es decir, no hay, toda racionalidad debe ser análoga a, digamos, la virtud racional del ser humano, es decir, aquellos procesos mentales y psicológicos que en cierta medida demuestren al menos un cierto tipo de elección, actuar, que es racionalidad, porque no cumple, digamos, elementos propios de la racionalidad humana. Aquí me gustaría poner clara lo siguiente: en ciertos animales o digamos cuando ciertas hembras animales se comportan de cierta manera para proteger a sus crías, eso demuestra cierta intelectualidad, pero lo que ocurre es que no se les reconoce pues por ser diferente a la intelectualidad humana, desde mi punto de vista, ¿no? Esa es mi lectura, pero de nuevo está sujeta como a discusiones. Para avanzar y cerrar este paréntesis sobre los ejemplos naturales, que seguramente encontraremos muchos, desde sus intervenciones, de nuevo, cuando estamos con animales, con nuestros animales de compañía, a veces incluso pareciese que nos sincronizáramos de tal manera con ellos, nos vinculáramos de tal manera con ellos, que nos entendiesen, ¿sí? Ahí deberían estar viendo mi pantalla y listo. Bueno, lo que venía mencionando, creo que ahí todo está bien, ¿cierto? ¿Me escuchan todo? Listo, perfecto. Entonces lo que venía mencionando es que el cuerpo se encuentra vinculado también a esta relación física-naturaleza antinómica y se encuentra vinculado a la naturaleza. Entonces lo que vemos aquí para desarrollar la idea es que lo que queda por fuera de la polis, lo poco interesante convencionalmente, lo de valor, digamos, mínimo, es precisamente el cuerpo. Es por ello que desde esta constitución, de esta antítesis, todo lo que ocurre por el cuerpo, lo que pasa por el cuerpo, no es importante. De nuevo, porque lo importante es el nomos. Esta constitución adquiere una connotación distinta bajo escuelas no predominantes, que son las que vamos a evaluar, y la postura de Lucrecio se tiende a considerar la naturaleza como lo real y aquello según lo cual se debe vivir, guardadas proporciones, el nomos como lo artificial y aquello que aleja al ser humano de su felicidad al causarle ciertos padecimientos. Entonces aquí vemos algo como importante. Bueno, si bien el nomos corresponde a la convencionalidad y la naturaleza o la física corresponde a como a aquello que no es artificial, ¿sí? Aquello que es real, ¿por qué entonces es más preferible el nomos que la naturaleza? Es decir, a partir de esta diferencia, ¿por qué se crea esta tradición, digamos, importante en una dimensión moral? Entonces, yo creería súper importante decir que eso es lo que vamos como a evaluar, ¿no? Eh, Antes que nada, voy a pasar por aquí muy sucintamente, pero para decir que no es algo como sobre lo que hay que pasar bajo, pues sin mayor reparo, y es que lo que ocurre con De Rerum Natura es que este texto está escrito en latín y digamos, la fisis es un vocablo griego, tal como lo había mencionado. Entonces, parece ser que lo que es naturaleza para Lucrecio no se agota completamente en la fisis. Es por eso que hay una vinculación entre lo que es naturaleza hacia la fisis, pero digamos en Lucrecio hay, digamos, unos aspectos en el modo como él organiza sus frases en latín que nos dicen que digamos, este término no se agota en la naturaleza, ¿sí? Eh, entonces, aquí me gustaría como no detenerme tanto, pues porque no me parece como tan importante para nuestra empresa, pero diremos que
la naturaleza en Lucrecio es más bien una capacidad productora, una capacidad creadora de génesis. Eso lo encontraremos específicamente en el texto de Rerum Natura, que estaba ahí como citado, si ustedes alcanzaron a ojear un poco como lo que les pasé el texto. Y lo que está haciendo Lucrecio es hablar de la Venus, y entonces ya hemos escuchado un poco a la Venus como esta diosa que crea, digamos, todo, que crea la naturaleza, que crea a los seres humanos, a los animales y demás. Bajo esta lectura no hablaremos de una Venus diosa, sino una fuerza creadora, una fuerza reproductora de vida, que no es una diosa, que simplemente es tan extraordinaria que merece como una valoración estética importante, pero que no es algo, digamos, por allá lo que haya que rendirle tributo, sino que es algo que se encuentra bastante cercano con los seres humanos, según Lucrecio. Y aquí vemos eso, como que la naturaleza, de nuevo, no es algo que se encuentra por fuera de lo importante, sino que está tan relacionada con nosotras y nosotros que debemos más bien actuar según sus mandatos, según sus, ¿cómo decirlo? Según lo que ella dictamina, ¿no? Pero pues no es un dictamen igual al de un monarca o algo así. Para seguir con la propuesta antiteleológica y la antiteológica a través de la naturaleza, diremos que por un lado, en su invocación a Venus, que es como una parte del texto de Rerum Natura, se demuestra que la naturaleza, en tanto principio de la realidad, se sustenta en un argumento antiteleológico, según el cual la naturaleza es el principio material de la creación del cosmos, y en ese sentido antiteológico al negar que el mundo haya sido creado por los dioses. Entonces tenemos por un lado que Lucrecio falsea o cuestiona esto según lo cual toda la naturaleza tiene un fin, y por otro lado tenemos un cuestionamiento acerca de que los dioses fueron los que crearon una naturaleza que tiene un fin según nosotras y nosotros. Sí, como conforme a nosotras y nosotros. Esto en palabras castas sería decir que, ¿cómo decirlo? Como que Lucrecio niega todo mandato, digamos, de los dioses y dice como, baila, o sea, el cosmos no fue creado por los dioses, fue creado a partir de la Venus, que no es una diosa, es simplemente una, digamos, energía creadora y potente que tiene tres reinos, sobre los cuales no hablaremos como detenidamente, pero es un poema muy lindo de Rerum Natura, si quieren seguir como averiguando sobre este tema. En cuanto para desarrollar un poco tanto la postura antiteleológica como la postura antiteológica, diremos que por un lado la postura antiteológica se trata de la formulación física encausada a negar la teleología imperante en la tradición de la época helenística. Afirma que las cosas no tienen fines. Lo que les digo, no se piensa entonces de una creación de la naturaleza en términos de no, llegó Dios, nos creó y por eso pues Él es el que dictamina los fines, sino que se piensa en una naturaleza que emerge, digamos, en un sentido azaroso, pero ese azaroso no le hace vivir en un sinsentido, sino más bien como que determina que no fue, digamos, bajo una voluntad con cierta finalidad, sino que surge del azar, pero sigue ciertas normas, por ejemplo, que de un árbol de manzana no pueden salir bananos, ¿sí? Ahí vemos que la naturaleza tiene unas normas, según Lucrecio, y como que vemos también que la naturaleza surge de diversas maneras, pero esta no ha sido como para los seres humanos, no conforme a los seres humanos. En cuanto a la postura antiteológica, diremos que Lucrecio intenta dirigir un pensamiento que rechaza la asimilación implícita entre fenómenos físicos y agentes divinos. Es decir, como ya lo habíamos mencionado, él habla del átomo, de que todas y todos venimos de átomos, la materia y demás, y es donde de nuevo se da como esa apertura a lo que luego conoceremos como la física atómica moderna. Y a partir de esa teorización alrededor de los átomos, explica que, tal como lo mencioné, todos los fenómenos funcionan a partir de los átomos y no funcionan en virtud de, digamos, una mente por allá súper alejada a la que hay que rendirle tributo y que nos ha puesto en una posición
digamos, superior frente a la naturaleza. Naturaleza en la que supuestamente no participamos, pero según Lucrecio vemos que definitivamente sí participamos y lo que más nos une a esta naturaleza es nuestro cuerpo. Se rehúsa entonces a corresponder a la vieja imagen de la divinización natural en provecho de una formulación racional de lo natural, según Lucrecio. Vemos una cita de Rerum Natura, es: no hay cosa que se engendre a partir de la nada por obra divina jamás, y es que a todos los mortales los envuelve el miedo ese de que ven que en la tierra y en el cielo se producen muchas cosas sin que puedan ellos de ninguna manera acertar a ver las cosas de tales acciones y piensan que suceden por gracia divina. Aquí yo creo que hay una como importante diferenciación entre la dimensión ontológica y epistemológica, y es que los seres humanos creamos que todo surge de la, sí, como de la gracia divina, no necesariamente implica que ontológicamente, entendiendo ontológico como todo aquello que sucede, no implica que la realidad sea así. Y eso es digamos, un problema filosófico súper extenso y, digamos, muy caminado, que aún no ha sido agotado, y es como, ¿de qué manera es fiable el conocimiento humano? ¿Cómo debe configurarse el conocimiento humano para creer que la realidad, de hecho, es conforme a cómo los seres humanos lo pensamos, nos aproximamos? Para seguir con la argumentación, tenemos que, por un lado, no hay un Dios, por lo tanto, que crea a los seres, sino que estos nacen y evolucionan según la fuerza de la naturaleza, que es un poco la postura antiteológica que ya les he mencionado. Y segundo, Lucrecio presupone una materia preexistente y una causa antecedente, eso es de Román, un autor. Luego excluye una acción divina como respuesta a lo desconocido e incomprensible. Él dice como, o sea, ¿cómo va a ser posible que yo no conozca, que yo le esté atribuyendo la existencia de los seres humanos y a todo lo que me rodea a partir de una divinización que ni siquiera conozco? Entonces dice como, nada, la materia siempre ha existido, se ha venido transformando conforme a unas leyes naturales que sin duda son distintas, y así es como funciona su argumentación antiteológica y antiteleológica. Por lo tanto, tenemos que la negación de la creación de la nada y de la destrucción total piensa a los dioses superfluos, y también que se establece un orden natural en el que las cosas no pueden hacer de cualquier modo y bajo cualquier momento. Lo que les mencioné, de un árbol de manzana no va a salir banana. Así se falsea la premisa primera que sustenta la jerarquía entre los seres humanos y los animales, porque en la medida en que nada de la existencia tiene un fin alguno, no se puede afirmar en consecuencia que el fin del animal es servir al ser humano. Aquí encontrarán una bibliografía que es la naturaleza como contraseña del comportamiento moral en Lucrecio, del autor Román. Así, ya para, digamos, ir cerrando sobre unas consideraciones finales, tendremos una pregunta guía: es, ¿esta facultad diferencial de los seres humanos nos hace superiores? Primero, la teoría lucreciana del génesis de la vida animal sobre la Tierra nos muestra que es cuestionable este presupuesto sobre nuestra superioridad respecto a los seres humanos. Dice que los animales no fueron creados para el provecho de los seres humanos, sin embargo, el filósofo reconoce la existencia de cierta jerarquía. Esto es súper interesante. Leeremos entonces, me dispongo a leer una cita que lo demuestra. Dice, y es antes montar el armado a lomos de caballo y gobernarlo con freno y mano acuciosa que afrontar los riesgos de la guerra sobre carro de 2 tiros. Pero hubo animales que no se dieron a tales objetivos, como los toros, jabalíes y leones. Esta parte del poema de Rerum Natura es súper interesante, porque digamos que Lucrecio va a hacer un recorrido como desde el Génesis, mencionando que, ¿cómo decirlo? Como que gracias a los intereses bélicos de los seres humanos, tuvimos la oportunidad o vimos un espacio para crear artefactos que nos permitiesen convertir aparentemente a la naturaleza a nuestro favor. Entonces ahí fue cuando intentamos montar a los caballos, por ejemplo, y seguramente los caballos se dieron, pero dice que de hecho hubo seres humanos que intentaron como transportarse sobre toros, jabalíes y leones, y estos no bajaron cabeza y no se dejaron someter. Esto lo que demuestra es que definitivamente toda la naturaleza no ha sido, digamos, creada para nosotras y nosotros, porque no toda se somete a nuestro poderío, que no es más ese poderío
surge únicamente a partir de de nuestra racionalidad, que ha sido como la única cualidad que nos ha permitido sobrevivir. Así como Lucrecio determina como, digamos, los leones tienen garras y tienen colmillos gigantescos. Por ejemplo, no sé, los tiburones tienen una aleta y tienen, sí, también como una dentadura gigantesca que les permite, ay, me lamento mucho por la bulla, que les permite como atrapar a sus presas y demás. Y dice como la racionalidad a los seres humanos se nos ha devenido como la única manera de subsistir, porque no tenemos pelaje que nos permita subsistir, no tenemos garras, no tenemos dientes, necesitábamos, gracias a la naturaleza, también como, no sé, una cualidad a partir de la cual podamos desplegarnos, y esta precisamente es la racionalidad, nada más. Así como nosotras y nosotros tenemos racionalidad, los otros animales tienen garras y tienen colmillos, que son también elementos que les permiten subsistir. Por otro lado, en la diatriba del amor, que es un pasaje también súper bello de Rerum Natura, se afirma que no vivir conforme a la vida natural conlleva padecimientos de un tipo específico para los seres humanos. Aquí lo que hace Lucrecio es contraponer el amor erótico al amor natural, y lo hace siguiendo una metáfora, digamos, de carácter médico sobre una relación dicotómica. Él establece que el amor erótico vivido únicamente por los seres humanos, digamos, conlleva unos padecimientos que recaen sobre nuestros propios cuerpos, y que esto no ocurre cuando los animales participan en el amor. Logra entonces Lucrecio enaltecer el amor animal, cuestionando la jerarquía de este con el ser humano mediante diferentes argumentos. Me dispongo a leer un pasaje. No consiguen saciarse con ver en presencia de sus cuerpos, ni con las manos nada consiguen raspar de sus miembros delicados, errando perdidos por todas sus carnes. Entonces, básicamente lo que vemos en De Rerum Natura es dos amores, como que dos tipos de amor, en el que por un lado en uno participan los seres humanos y en el otro se supone solamente participarían los animales. Pero sobre esta diatriba, se le llama, tendremos unas conclusiones, y es que el filósofo demuestra que el ser humano debe amar, tomando como ejemplo al amor natural propio de los animales. Lo que dice Lucrecio en este momento es como, dado que el amor erótico propio de los seres humanos conlleva ciertos padecimientos, entonces los seres humanos deberían amar como aman los animales. Para desarrollar de manera muy sucinta este argumento, diremos que, por un lado, como que un aspecto negativo que trae padecimientos corporales, tales como la rabia, el enojo, dolores como si el cuerpo estuviera lleno de llagas, pero son dolores en el espíritu, es que el amor erótico es capaz de idealizar al objeto amado, al sujeto amado, es decir, en creer o posicionar al sujeto que se ama como en un dios. Y esto nos ha pasado, cuando nos enamoramos y creemos que la otra persona no es un ser humano con errores. Esto es como el amor romántico, si se quiere. Es un poco, es como el concepto contemporáneo con el que podríamos asemejar lo que Lucrecio considera el amor propio de los seres humanos, y en la medida en que le agregamos un valor mayor a los seres humanos, en vez de lo que ellos son como seres terrenales y demás, esto nos trae padecimientos y sufrimientos. En cambio, en el amor natural no sucede. Ellos no se guían los animales no se guían por una relación o por unos presupuestos imaginarios, unas opiniones falsas, sino que simplemente cuando se enamoran pues unos con los otros, saben que son animales y en cierta medida, y asimismo se libran de todos estos padecimientos. Algo que me parece importante decir es que Lucrecio le quita el velo divino al sentimiento privilegiado del amor, del que únicamente solían participar los seres humanos, y lo vuelve natural. Es decir, normalmente incluso como que tendemos a creer que el amor es solamente de seres humanos, y decimos como no, los animales únicamente se aparean para reproducirse y demás. Lucrecio dice que no es así, que en el amor participan tanto la animalidad como los seres humanos, y en esa medida sí, como que se distancia, si se quiere, de esta, ¿cómo mencionarlo? De esta concepción según la cual el amor, como aquello que nos acerca a la divinidad,
no consiste de tal manera, sino que proviene precisamente de los animales. Y también afirma que el amor de los animales es más satisfactorio al no implicar dolor en la medida en que sigue a la naturaleza, que es un poco lo que ya les he dicho. Esto nos lleva entonces a cuestionar una segunda premisa que las que mencioné, es seguir la naturaleza, esto es fijarse en el modo animal de los seres humanos, cuestiona la jerarquía, sin embargo no se vence por completo, pues su argumentación tiene matices que dan cuenta de un cosmos organizado, lo que les dije, hay unas reglas propias de la naturaleza que no se pueden, digamos, ¿cómo decirlo? Que no se pueden romper y que en esa medida hay una jerarquía entre los seres humanos y los animales, pues porque Lucrecio nos dice que debemos actuar desde todas las facetas, de todas nuestras dimensiones racionales, como actúan los animales, sino que desde la faceta, digamos, amorosa debemos amar precisamente según los animales. Entonces, por último, me gustaría como leer un pasaje del texto que les envié y es, se mostró que a Lucrecio fundamentar su teoría de acuerdo con la física atómica niega la tradición mítica de la filosofía, caracterizada por su preocupación sobre el origen de las cosas y su suposición de los dioses como ordenadores del mundo, a la vez que instaura un orden natural. Esta propuesta antiteológica vinculada con la propuesta antiteleológica que se evidencia en el Génesis niegan la primera premisa que sustenta la jerarquía entre seres humanos y animales. No obstante, se demostró también que la sugerencia lucreciana del amor conforme a la naturaleza no implica una sugerencia de vivir de todos los modos como lo hacen los animales. En ese sentido, la propuesta de Lucrecio no socava la jerarquía humano y animal, pues mantiene un orden propio del establecimiento natural. Y esto es lo que tendría como por compartirles. Eso es lo que tendría para compartir en esa medida. Y si quieren, entonces, como para ir, digamos, cerrando un poco este desarrollo de las lecturas, pues nada, yo creo que tuvieron la oportunidad de ver en el programa que vamos a tener, o pues cuando recibieron los kits, les anuncio que vamos a tener una actividad que es sobre la banda de Bohemios, que es con unas cintas que les llegó a ustedes en los kits, les llegó cintas, se supone que una debería ser morada y una debería ser verde. Si no les ha llegado o si el kit de ustedes no contiene esa cinta, lo pueden escribir por el chat, pero la verdad todos deberían contenerlo, es decir, por si ha habido algún error, pero en definitiva todos los kits lo contienen. Si ustedes su kit no lo contienen, lo pueden escribir por el chat y miramos qué ocurre, pero es decir, eso no debería suceder porque todos fueron enviados con las cintas. Entonces, lo que voy a hacer frente a esta actividad es que les voy a mandar un video explicándoles un poco en qué consiste, explicándoles un poco como cuál es la idea de la actividad y la idea es que por favor ustedes las hagan en sus casas con las reflexiones que consideren, no es algo así como extenso, en serio es una actividad súper rica en reflexión y teniendo en cuenta también lo que les acabo de mencionar sobre la animalidad y nada, como para no extenderme en ese respecto, tendremos la oportunidad de, ¿cómo decirlo? Sí, como de manera un poco más detenida, explicarles a través de un video que les estaría enviando esta semana cómo es esta actividad. ¿Listo? Y en un tercer punto, pues me gustaría, si están de acuerdo, como tener la oportunidad de reproducir el audio que nos envía Catalina, que lastimosamente se encuentra hospitalizada en estos momentos, pero es una psicóloga súper tesa, que ya yo les había anunciado la sesión anterior que nos estaría acompañando, y un poco brindándonos algunos ejercicios sobre cómo armonizar, si se quiere, todos estos confrontamientos que tenemos internamente con diversas facetas nuestras, que sin duda son fundamentales para nuestro trabajo organizativo y militante. No sé si hasta el momento haya alguna inquietud o si están de acuerdo con que pasemos con el audio. Estoy pendiente del chat. ¿Qué opinan? Hola, ¿se escucha? Listo. Bonnie está de acuerdo. ¿Y ustedes, las demás y les demás, sí? ¿También se encuentran de acuerdo? Sí, dale, listo. Me alegro un montón. Entonces, de nuevo, pido muchísimas excusas por Catalina, hubiese sido demasiado chimbita que nos acompañara en la sesión,
pero pues así son las cosas. Ella es Catalina, la pueden seguir como en Instagram si quieren chismosear alguito y nada, voy a reproducir entonces, voy a reproducir el audio. Ahí no debe estar reproduciendo, entonces voy a hacer lo siguiente. Denme un segundito, por favor. Me presento. Mi nombre es Catalina, soy psicóloga ¿ahí se escucha? Nacional. Mi énfasis es en clínica. Actualmente trabajo en el hospital de la Universidad Nacional y tengo mi consultorio particular. Adicionalmente tengo un emprendimiento de diseño independiente. También para mí es muy importante que soy vegetariana y ahora pues estoy transitando al veganismo. ¿Y ahí qué tal? Pues considero que esto es un acto también político y económico. Me presento, mi nombre es Catalina, soy psicóloga de la Universidad Nacional. Mi énfasis es en clínica. Actualmente trabajo en el hospital de la Universidad Nacional y tengo mi consultorio particular. Adicionalmente tengo un emprendimiento de diseño independiente. También para mí es muy importante que soy vegetariana y ahora pues estoy transitando al veganismo. Pues considero que esto es un acto también político y económico. Y también para mí es muy importante tener 2 gatos. Ahora, primero que nada, quisiera pedir disculpas por no poder acompañarlos en este espacio, pero lamentablemente no puedo por temas de salud. Cuando María José me preguntó si quería participar, no lo dudé un instante, así que para mí es toda una lástima no poder acompañarlos, pero espero que con este audio los pueda acompañar de alguna manera. Quisiera que lo que pueda hablarles hoy responda a sus experiencias como sujetas, así que pregunté qué temas habían abordado o qué temas habían hablado y que yo pudiera aportarles. María José me contó un poco respecto a lo difícil que es notar cómo a veces eso que hace parte de su, de su feminismo no está integrado con otras partes o con otras facetas de ustedes mismos. Y lo mencionó de esta forma porque considero que cada uno hay varios yo o partes diferentes que cumplen diferentes funciones, roles, y espero poder explicar mejor esto a continuación. Por ejemplo, lo voy a hacer a través de un ejemplo. Yo soy vegetariana, como les mencionaba anteriormente. Lo soy porque por diferentes motivos. No solamente por el maltrato animal, sino también por un tema de uso de recursos y por un tema también de, de medio ambiente. Lo considero como algo necesario. Así que para mí es un poco difícil cuando notar que cuando me estoy bañando más del tiempo necesario. Por ejemplo, que llevo más de 5 minutos en la ducha. Siento que entro en contradicción, porque si soy vegetariana o vegana, porque considero que es lo mejor para un uso de recursos, estoy bañándome más de 5 minutos, que es un desperdicio de agua. Entro en conflicto y me juzgo por eso, me siento mal conmigo misma. Y creo que a todos nosotros nos puede pasar algo similar
con distintos roles o con distintas partes de nosotros que a veces entran en conflicto o que a veces sentimos que no estamos funcionando de la manera en la que deberíamos. Así que me gustaría que hiciéramos un ejercicio pequeño para que este ejemplo que yo mencioné pues se pueda traducir en algo propio de ustedes, en algo mucho más personal. Los invito a que cierren los ojos. Lleven su atención a su respiración. Solamente inhalar y exhalar. En la medida en la que lo realizan, vayan ampliando su atención a otras partes de su ambiente interior. No solamente es la respiración, no solamente es su pecho o su abdomen, sino también, por ejemplo, sus brazos, sus manos. Recuerden que al observar estamos intentando no juzgar, sino simplemente reconocer. Al realizar este recorrido por su cuerpo, noten si pueden descubrir diferentes partes suyas. Pueden, por ejemplo, descubrir cómo hay distintos roles. Por ejemplo, ser hija, estudiante, trabajadora, o también pueden existir diferentes edades suyas. Por ejemplo, pueden descubrir una yo de 5 años. Pueden también descubrir una yo que es un sentimiento. Por ejemplo, una yo melancólica o triste. Tómense el tiempo que necesiten y vayan notando cómo se siente serlo. Tal vez encuentren partes en conflicto. También pueden descubrir partes que no habían visto antes o partes con las que es más fácil relacionarse. Nuevamente intenten tomar conciencia de esta experiencia, de cada una de sus partes, con curiosidad. Si se encuentran juzgando, con amabilidad recuerden que es normal hacerlo. Cuando sea el momento para ustedes, van a regresar a su respiración, al inhalar y al exhalar. Vayan regresando a este momento, al momento presente. Y cuando esté bien para ustedes, vuelvan a abrir los ojos.
Al hacer este ejercicio, lo más probable es que encuentren partes familiares que son fáciles de relacionarse, otras partes que se encuentran en conflicto, inclusive partes que se sienten opuestas una de la otra. Algunas inclusive que preferiríamos evitar o que no existieran. Algunas otras partes que son novedosas, que no conocíamos. Entonces la pregunta es, ¿cómo me relaciono yo con estas partes tan diversas? Hay muchas maneras de relacionarse con ellas, así que es importante reconocer cómo cada una de nosotros se relaciona con cada una de esas partes de sí mismo. Y una forma de relación es la crítica. Pregúntense a ustedes si se relacionan a través de la crítica. Por ejemplo, cuando yo les contaba de que me bañaba mucho más tiempo del que debería, yo me relacionaba en ese momento conmigo misma a través de la crítica. Y si es así, existen otras formas en las que me pueda relacionar. Bueno, claro que sí. Y aquí es donde viene una forma de relacionarse que para mí es fundamental y que considero que puede ser muy importante verse a través de esta forma de relación, que es la compasión. Piensen en la compasión como una forma de reconocer el sufrimiento propio o de otro e intentar aliviarlo. Es decir, esto no es sentir lástima o pena por alguien más, es conectar con ese sufrimiento del otro, sin buscarlo, sin buscar explicaciones, simplemente reconociéndolo e intentando tomar acciones para aliviarlo. Les voy a poner un ejemplo que creo que es útil para eso. Imaginen que tienen una herida, se han lastimado. Una vez se produce ese daño, comienza un proceso de recuperación, pero ese proceso necesita de ciertas condiciones. Si tengo una herida abierta, posiblemente requiera lavarla, o tal vez necesite puntos, o tal vez necesite algo lavado en especial o algo en particular. Pero ¿qué pasa si en vez de eso yo sigo maltratando la herida? Si estoy en un ambiente que es un ambiente sucio, insalubre, la herida seguramente no sanará. Es decir, el proceso de sanación ocurre solamente cuando hay las condiciones adecuadas. De la misma forma, en esa forma de relacionarse con ustedes mismos, se necesita dar las condiciones adecuadas para poderse relacionar de una manera en la que eso que sienten que está en conflicto pueda no estar en conflicto, sino que pueda relacionarse a través de la compasión. Esto creo que les puede ayudar, es una forma muy sencilla de verlo, muy sencilla de verlo, lo he simplificado bastante. Sin embargo, espero que esto que les cuento les ayude y sea algo útil para ustedes.
Igualmente, si María José me lo permite y si a ustedes les gustaría, pues también me gustaría participar más adelante de otras charlas o de otros espacios sin audio, sino participando directamente. Espero que esto se haya sido de ayuda y espero que se relacione con el trabajo que están realizando en la sesión de hoy. Listo. ¿Cómo están todas y todos? Espero que haya sido una actividad súper interesante para cada una y cada uno. Espero que haya reacciones que se quieran compartir. Entonces vamos a darle un espacio a esas reacciones, si les parece, cómo se sintieron o qué opinan o si les parece como valioso. Sin embargo, vamos a ir pensando en ello, vamos a ir elaborando. La idea es que porfa participemos en esta ocasión todas y cada una, pues somos pocas y en ese sentido tendremos la oportunidad de hablar todas, si les parece, del modo como prefieran. De nuevo, aquí no hay como palabras invalidadas, este es un espacio seguro, pues hemos querido configurarlo de ese modo y ojalá ustedes se sientan como en la libertad de compartir lo que prefieran. Sin embargo, para que no sea algo como, uy, a quemar ropa y demás, vamos a ir pensando en ello, vamos a ir pensando como en qué compartir respecto a esta actividad que bajo mi parecer es súper valiosa, que nos propone Catalina en medio de su gran conocimiento alrededor de la terapia corporizada y desde la respiración. Y mientras tanto, pues ya avanzaríamos entonces al quinto punto, que estará, digamos, liderado por mi compañera Bonnie. Ella estará conversando un poco alrededor de las lecturas y si te parece, Bonnie, o alrededor de su propia experiencia, si te parece, una vez como que culmines con tu palabra, le abrimos paso al espacio de diálogo que tenemos presente frente a las, ¿cómo decirlo? Frente a las, sí, las reacciones no solo de esta actividad, sino de lo que prefieran contarnos. Y una vez culminemos como con ambos aspectos que menciono, por un lado la palabra de mi compañera Bonnie, la otra coordinadora de este espacio, y las palabras en medio del diálogo horizontal que les proponemos para hoy, haríamos un cierre y abriríamos un espacio para recordar un poco algunas cuestiones que quedan pendientes de nuestra aula. Y nada, les envío un abracito en este tiempo mientras va hablando Bonnie y ya estaría de nuevo con ustedes como escuchándonos entre todas y todos. No sé qué quisieras mencionar, Bonnie. Hola, sí, he estado como un poco preocupado por la hora, como que siento que ya es tan tarde, y estaba preocupado un poco en términos de que yo quería que, al igual que escuchamos a la compa, estaba pensando que me parecía, digamos, estos últimos dos textos que tenían que ver con Butler, con la construcción de una coalición de la política a la calle y lo que tenía que ver con, con la crítica a la estética androcéntrica, que también es como un retomar de Butler y todo lo que se ha construido en torno a la marginalización de las experiencias no heteronormativas, heterodisidentes. Eh, enfocado sobre todo como en la exclusión de los cuerpos, en la marginalización de los cuerpos disidentes, pues me parece que lo condensa muy bien la profesora. Eh, para esta ocasión tuvimos, bueno, no sé si ustedes lo han mirado, pero en el aula les montamos y les voy a dejar acá de una vez el link. Les voy a montar una gran presentación que nos construyó la profesora Andrea Marcela Barrera Telles, que es una profesora que ha venido trabajando en torno a todo el pensamiento feminista, disidente e insurgente, a todos estos procesos en torno a las militancias del M19, con María Eugenia Vázquez, con Vera Graf, pero también a un pensamiento de incidente desde el feminismo materialista. Es una profesora que trabaja en la Sorbona, perdón, es doctoranda
de la Sorbona 7 en París. Y actualmente hace parte de un espacio que se llama Defender la Libertad, ¿cierto? Que es un espacio que está articulado con el Comité de Presos Políticos en torno a la libertad del pensamiento de incidente, y tiene en estos momentos como que está atravesando por un proceso familiar y personal de un sujeto que dentro de su familia y su círculo familiar está como un falso positivo. Entonces yo no sé, Majo, si te parece muy mal, porque yo siento que igual ella hace otro llamado, otra invitación, tiene además como una voz, una fuerza muy particular que a mí me parecería muy importante que escucháramos. Y no sé si te molesta que lo ponga por lo menos unos 10 minutos. Sé que, bueno, también está como, no es lo mismo vernos las caritas. Ahorita tengo, este computador no tiene cámara, entonces les pido disculpas. Eh, pero no sé si les parece bien si les ponga para que miremos. Creo que la mejor forma sería como presentar la pantalla, ¿cierto? Y bueno, para mí es muy importante esto porque ella es una de las primeras profesoras, digamos, que me llevó a mí a cuestionar toda una serie de discusiones, por lo menos ya supuestamente saldadas entre, entre feministas y bueno, bueno, espera que esta no me está dejando. Y para mí es una persona que tiene una capacidad, pues también. Ay, no me está dejando permitir compartir pantalla. Em, para mí es una persona que tiene, pues, una capacidad y eh, todos unos procesos que, pues, a mí me parecería muy útiles compartirlos. Estoy mirando cómo carajos quitarle esto. Ustedes saben cómo. Ay, no, no sé. Solo un segundito. Amor, pues si quieres, me dices precisamente cuál es como el minuto en el que, ay, se fue bueno. Nada, esperémosle un segundito, lo siento. De todos modos, les pregunto, ¿ustedes tuvieron la oportunidad de revisar el podcast que les menciona Bonnie? Ese está tanto en el aula como, bueno, en el link del SoundCloud que le acabamos de compartir. ¿Alguna tuvo la oportunidad de revisar el podcast? Hola, bueno, yo me llamo Andrea Barrera Telles y para empezar esta grabación quisiera darle las gracias al Laboratorio Lupa y a las compañeras del aula que me hicieron esta invitación, que me alegra muy profundamente, como se les dije, pues a participar con ustedes de este aula virtual, pues, y para participar de alguna manera de estas reflexiones importantes que ustedes están desarrollando individual y colectivamente a propósito de praxis para la autonomía y la emancipación. Digamos, también quisiera aprovechar este inicio de esta grabación, bueno, para decir que yo creo muy profundamente que este tipo de espacios tienen que tener como cada vez más visibilidad y ser muy valorados, porque el tipo de reflexiones que se pueden dar aquí resultan cada vez más necesarios y más urgentes, ¿no? Yo creo que hoy que estoy grabando este audio, que seguramente escucharán pronto, y que espero que sea de su agrado y que les resulte agradable escuchar. Bueno, estos últimos días, como siempre, la realidad colombiana ha venido a demostrarnos que las clases dominantes y la oligarquía colombiana siguen gobernando a través de la crueldad, a través del terror, ¿cierto? A través de la violencia y pues básicamente todas las expresiones y todas las reflexiones, todas las acciones que puedan erigirse contra ese régimen mortífero siguen siendo más bien tremendamente necesarias y valiosas. Así que también justamente aprovechando para agradecer por la invitación y
de agradecer por dejarme compartir este espacio con ustedes, insistir en la importancia que tiene lo que todas las personas que están haciendo parte de este aula pues vienen desarrollando, porque todas las reflexiones que puedan darse aquí son realmente muy, muy valiosas. Bueno, ahora me voy a presentar. Yo me llamo Andrea Marcela Barrera Telles, soy una mujer colombiana de 32 años, nacida de una familia bogotana, de clase media. Y bueno, pues justamente yo vengo de una familia que ya tiene varias generaciones en Bogotá, pero que también ha migrado. Y yo soy también una mujer que emigró y que en este momento no vive en Colombia, soy una mujer migrante. Digamos que creo que es importante hacer, digamos, estas precisiones también como para ubicar de una manera más precisa las reflexiones que tengo la oportunidad de compartir hoy con ustedes. Así que bueno, eso. Creo que es importante decir que soy una mujer cis, blanca mestiza, y pues que en este momento justamente vivo en otro país, así que soy una mujer migrante. Y, y bueno, creo que es importante también como en esta contextualización desde donde hablo, decir que mis primeros acercamientos con los feminismos, con los pensamientos y con las prácticas feministas, yo las tuve a través de espacios académicos. Me parece importante decir esto porque es una, digamos, es una entrada, ¿no? Como que para mí ha sido, digamos, muy importante porque ha marcado mucho el tono de lo que para mí representan y han sido los feminismos en la vida, en mi vida. Y creo que también me ha permitido justamente desarrollar ciertas críticas frente a esa manera en que yo misma inicié, digamos, como estos trasegares por los mundos feministas, pero es una entrada, vamos a decir, de la que no me arrepiento y que me parece importante decirla, ¿no? Porque para mí los feminismos han sido siempre un descubrimiento, siguen siendo un descubrimiento, creo que lo seguirán siendo siempre, porque para mí los feminismos son procesos, son prácticas vivas, y en particular, digamos que justamente las mías iniciaron en un mundo académico que es un mundo claramente, digamos, lleno de violencias y creo que justamente, como muchos otros espacios, ¿no? Pero el hecho de que para mí haya empezado por ahí, digamos, como, insisto, este trasegar feminista, me ha permitido también repensarme esos lugares que yo he habitado y que continúo habitando. Y bueno, digo continúo habitando porque, digamos que yo tuve la enorme, enorme fortuna, después de haber estudiado en un colegio de monjas, en los que claramente pues, de feminismos no se hablaban, pero ni siquiera tampoco necesariamente de la autonomía de las mujeres o de otras maneras de vivir en tanto que mujeres en este mundo. Eso claramente para mí durante el colegio pues no existió. Y tuve yo la enorme fortuna y me sé profundamente privilegiada y afortunada. Pude entrar después del colegio a la universidad pública, entrar a la nacional y digo que tuve la enorme fortuna de entrada porque pude estudiar en la universidad, lo cual me hace ser una persona tremendamente privilegiada. Pero además estudiar en la nacional también me permitió justamente conocer compañeras que tenían reflexiones feministas, digamos, muy asentadas, muy desarrolladas, muy abiertas, digamos que como que me invitaron justamente también a pensar los feminismos, a mezclarme con ellos, a ingresar como en esas reflexiones y también lo pude hacer a través de ciertos cursos que dan algunas profesoras que afortunadamente están en la nacional a través o al interior más bien
de la Escuela de Estudios de Género, que es un espacio bien particular y que para mí en mi experiencia pues resultó muy importante porque yo creo que son mujeres que claro, que están en la academia, son mujeres feministas y en ese sentido son sobre todo mujeres muy comprometidas, digamos justamente, con las prácticas feministas y con en general las prácticas de transformación social. Bueno, y antes de entrar en materia, pues agradecerles de antemano por la paciencia que seguramente van a tener conmigo, porque esta es la primera vez que hago algo así como una grabación para que luego sea escuchada en un aula virtual. Así que les agradezco de antemano sí, por su paciencia, por su benevolencia para conmigo y pues bueno, espero que la cosa salga bien porque lo estoy haciendo así de manera aparte como relativamente artesanal, sin tener muchos conocimientos de cómo producir este tipo de contenidos, pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Ella ahí como que nos pone los espacios, muy pedagógica. Ah, es importante que cuando tengan el tiempo de escuchar el audio completo lo hagan eh, para que podamos como pillar resto, como estas experiencias, sobre todo como yo le decía de mujer migrante, eh, cuando como ella como mujer migrante ha tenido que vivir en Francia esos procesos, digamos, de exclusión y de marginalización que tienen que ver con los sujetos que somos leídos e interpretados también como sujetos otros, no modernos, no blancos. Entonces, bueno, la experiencia blanco-mestiza es bien particular porque es una experiencia que solo nos atraviesa cuando podemos estar en medio de otros, como de otros procesos, por así decirlo, culturales como los de sociedades occidentales. Y digamos que la migración ha sido particularmente, como ya lo dice, entendida desde un lugar del privilegio, un lugar que le ha permitido a ella pues ocupar lugares que antes, o que por lo menos como una mujer joven, es una mujer muy joven, es una intelectual muy importante, pues de otra manera no hubiera podido ocupar. Entonces, ya acá ya comienza, les voy a abrir otra vez. Bueno, así que como les venía diciendo, pues mis primeras aproximaciones a los feminismos se dieron como en un contexto puramente académico, eh, a través y gracias a grandes maestras que tuve en la Nacional. Pero digamos que yo creo que tal vez como, vamos a decir, el terreno en el que para mí esos feminismos, esas reflexiones feministas se vinieron a anclar, pues es mi experiencia más vital y yo creo que mi experiencia más vital está atravesada por el hecho de venir de una familia llena de mujeres con una fuerza, digamos, vital, muy, ¿cómo decir? Como muy poderosa. Y creo que justamente como tener ancestras tan fuertes, digamos, que han persistido tanto en sus vidas, en sus convicciones, en sus maneras de hacer, también con sus contradicciones, evidentemente, pero sobre todo, digamos, con esa capacidad, digamos, de mantenerse en pie y firmes ante los retos que han enfrentado en sus vidas muy diversas. Creo que eso me habita muy profundamente y creo que es de ahí justamente, digamos que de alguna manera, esos acercamientos que yo pude haber hecho a los feminismos cobraron sentido y se hicieron como práctica, ¿no? Se hicieron como una realidad muy concreta, que
para mí los feminismos, como yo supongo para todas las personas que vivimos el feminismo cotidianamente, pues básicamente para mí es una experiencia que me habita muy profundamente y que justamente está ahí en lo más profundo de mi ser, porque creo que se conecta justamente con esas preocupaciones y esas maneras de ser y esas maneras de vivir que me han sido transmitidas en la vida misma, en la práctica misma, sin que necesariamente me den palabras ni grandes reflexiones, ¿cierto? Sino más en lo cotidiano y en lo más vivido. De las cuerpos feminizadas en los espacios políticos contemporáneos. Bueno. Bueno, y la primera pregunta que me propusieron las compañeras y que quisiera abordar entonces en este espacio es tal vez mencionar algunas de las estrategias de exclusión de los cuerpos de las mujeres, de manera general de las cuerpos feminizadas en los espacios políticos contemporáneos. Bueno, para empezar a responder esta pregunta, yo creo que tal vez lo primero que hay que decir, así parezca una evidencia y así sea más como una insistencia, pero que yo creo que es importante hacer, es decir, que normalmente las cuerpos feminizadas y en particular los cuerpos de las mujeres, ¿cierto? Entendido las mujeres, esta es como la perspectiva que a mí me parece más adecuada, es entender a las mujeres como un grupo social, ¿no? Más allá de, digamos, las características biológicas o de determinadas características que en teoría son las que priman para definir quién es una mujer. Yo creo que sobre todo las mujeres somos un grupo social minoritario y que en ese sentido compartimos ciertos espacios y experiencias con otros grupos minoritarios que efectivamente también son grupos sociales. Y decía que yo creo que tal vez la primera cosa es insistir sobre el hecho que esos cuerpos, esas cuerpas de grupos minoritarios han sido históricamente excluidos de lo que podríamos nosotros considerar los espacios públicos políticos. Digo públicos políticos en el sentido en que yo creo que cuando uno dice digamos que las mujeres como grupo social y los grupos minoritarios en general han sido excluidos de los espacios públicos, eso es enteramente cierto, es un hecho, vamos a decir, histórico y político que se puede comprobar, pero digamos que de alguna manera es importante también poner en cuestión cuáles son los espacios políticos, ¿cierto? Porque digamos que de alguna manera es importante también pensarse otros espacios que no necesariamente son considerados tradicionalmente como políticos, como espacios en los que sí, digamos, hay expresiones políticas, ocurren, hay fenómenos, hay expresiones políticas que ocurren todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, no sé, pensemos en las familias, pensemos en los espacios de amistad, ¿cierto? En eso que normalmente es considerado como lo privado. ¿No? Creo que es algo que repetimos mucho en varios grupos, en varios sectores desde hace mucho tiempo, particularmente feministas, es decir, claramente que lo privado es político. Y eso hace justamente que yo creo que es importante siempre precisar que digamos, nuestras experiencias, nuestras cuerpas han sido excluidas, claro, de los espacios políticos, sí, pero sobre todo de los espacios políticos públicos. ¿Cierto? Con ciertas expresiones de la política más institucional, vamos a decir. Esto es, digamos, por ejemplo, de las instituciones estatales o de los espacios sí, de deliberación pública, de las calles, bueno. Y haciendo esta precisión y, digamos, insistiendo justamente en el carácter histórico y diciendo que justamente nuestras cuerpas han, digamos, tenido obstáculos para habitar y estar y hacer presencia en esos espacios de manera permanente. Es también un hecho justamente que nuestras cuerpas son aceptadas en los espacios públicos, incluso en los espacios público-políticos, bajo determinadas condiciones, pero que son generalmente excluidos. ¿Con esto qué quiero decir? Que la primera tal vez salvedad que yo creo que es importante hacernos en términos de pensar otras maneras
de abordar estas reflexiones frente a la exclusión es saber que, por ejemplo, y yo creo que ha sido uno de los grandes aportes que han hecho las reflexiones feministas, por ejemplo, los feminismos negros, es decir, las mujeres racializadas, las mujeres negras, digamos, las mujeres que ocupan ciertas posiciones sociales de subordinación, han estado en los espacios públicos desde siempre, ¿no? Siempre han estado trabajando, siempre han estado habitando, ¿cierto?, de alguna manera esos espacios públicos, pero los han habitado también justamente desde la exclusión, ¿cierto?, desde la opresión. No están en los espacios públicos, digamos, en una posición ni mayoritaria, ni libre de violencia, ni haciendo lo que ellas también tienen. Eso nunca ha pasado, pero sí han estado habitando estos espacios y es importante justamente que lo pensemos para, digamos, un poco complejizar esta comprensión de lo que son los espacios públicos y pues los espacios políticos. Y eso también porque creo que es importante que no olvidemos, o más bien que tengamos en mente, que lo explicitemos más bien, el hecho de que, por ejemplo, hay ciertas mujeres que ocupan cargos públicos políticos, por ejemplo, que ocupan ciertos cargos en las instituciones estatales. Y eso no implica que de manera generalizada, ¿cierto?, los cuerpos de los grupos minoritarios, esas experiencias, esas vidas, esas cuerpos, estén sistemáticamente excluidas de los espacios público-políticos. Y yo creo que ya entrando en la cuestión de las estrategias de exclusión, hay una variedad, ¿cierto? Hay varias estrategias sistemáticas de exclusión. Yo creo que, digamos, hay como una variedad, pero que tal vez se escriben como en un continuo de exclusiones, podría yo pensarlo, como de esa manera me lo imaginaría así. Digamos que una de las formas, vamos a decir, más cruentas, más crueles, más abiertas de esas formas de exclusión, pues es la eliminación física, son los asesinatos de cuerpos otras, son los asesinatos de mujeres trans, de personas de la población LGBTI, de experiencias otras, ¿cierto? Que básicamente nosotras somos conscientes y yo creo que es, digamos, las mujeres y justamente digamos, las mujeres cis, las mujeres trans, las mujeres lesbianas, bisexuales, pero también los hombres homosexuales, bisexuales, las personas que transitan en el género, en fin, sabemos bien que nuestros cuerpos corren riesgos, que nuestras vidas corren riesgos en los espacios públicos. Y claramente frente a eso nosotros desarrollamos una serie de estrategias también de resistencia, pero lo que sí es cierto es que hay unas formas de control de nuestros cuerpos, hay unas formas de gobierno de nuestros cuerpos y sobre todo de nuestras vidas que pasan justamente porque de alguna manera se nos deja desde muy temprana edad, desde que nacimos, se nos deja claro que no podemos habitar todos los lugares. Ahora, yo creo que esas estrategias se declinan, ¿cierto?, en función también de nuestras experiencias vitales y lo que cada una de nosotras hacemos, cómo vivimos, cuáles son esas experiencias. Hola. Perdón. Hola, ¿cómo están? Bueno, ya perdón por quitar tan abruptamente el material. Esta es una invitación un poco a que escuchemos pues este podcast, lamentablemente pues bueno, es bastante largo, lamentablemente no hay el espacio, no hay el tiempo, pero bueno, yo rápidamente quería ir un poco cerrando esta discusión, digamos, retomando digamos lo que tiene que ver con las formas de exclusión de las cuerpos feminizadas. También porque en últimas, hace poco estamos participando como un laboratorio en un proceso de investigación sobre los fundamentalismos, sobre los discursos de odio y sus repercusiones en la vida política, y de alguna manera en estas preguntas se nos preguntaba un poco por qué creemos que pasa esto, por qué creemos que
que hay unos procesos de exclusión que muchas de nosotras, digamos, conocemos de maneras bastante profundas digamos, las militancias feministas nos hemos volcado en un trabajo profundo de, digamos, de análisis de las estructuras de violencia y de opresión y de cuáles son, digamos, las estrategias, ¿no? La violencia sexual, el acoso sexual, digamos, la deslegitimidad, la pérdida de legitimidad de la autoridad epistémica, es decir, digamos, estrategias de exclusión y marginalización de nuestras voces, de nuestras experiencias. Pero una de las preguntas era, ¿por qué? O sea, por qué pasa esto? ¿Por qué hay una reticencia a la diversidad de los cuerpos, de los géneros, de las formas de sentir, de habitar? Y una de las cosas a las que llegábamos a la conclusión era precisamente que habitar unos cuerpos diversos, unos cuerpos disidentes, ponen en cuestión todas unas estructuras de jerarquía y de ordenamiento social que permiten precisamente la distribución inequitativa de los capitales, tanto culturales como materiales, como digamos, simbólicos, ¿no? Que también están los que estamos despojadas acá precisamente, y esos capitales simbólicos porque tanto somos vistas, representadas, estereotipadas también, digamos, por las lecturas de cierta homogeneidad educativa, o más bien de construcción del horizonte del sentido común, es decir, todas tenemos un sentido común que está construido culturalmente, que ni es sentido ni es común. Pero de alguna manera esta construcción de un sentido de horizonte común permite el agenciamiento de una realidad y de una construcción histórica de ciertos privilegios. Entonces, de alguna manera, que hayan liderazgos maricas, que hayan familias diversas, que hayan mujeres lideresas, que hayan cuerpos feminizadas, que no son mujeres liderando espacios políticos, permite cuestionar toda una realidad ontológica, ¿cierto?, que ha sido constituida desde un discurso, es decir, desde una construcción histórica, desde una producción histórica, tanto de los discursos como de los recursos simbólicos que acompañan esos discursos. Son discursos donde los hombres, donde la razón, donde lo masculino son lugares de privilegio, son lugares que pueden ordenar la vida, mientras que lo femenino, más ligado a la naturaleza, al igual que la división humano-no humano, transformación, naturaleza, cultura, pues precisamente hemos sido relegados a un papel histórico que, como le decía la profesora, compartimos con otros. Entonces, obviamente no solo somos las mujeres, sino también las mujeres empobrecidas, las mujeres diversas, las mujeres maricas, las mujeres en condición de discapacidad, etcétera, etcétera, quienes ocupan muchos lugares de hipervulnerabilización, no solo porque obviamente vivimos en una sociedad capitalista, productivista, capacitista, en la que la sobreexplotación del trabajo es el fundamento de la acumulación y por tanto también el fundamento de la legitimidad de los cuerpos, desde quienes producen y no producen, también como esa visión de las mujeres no producen porque no tienen un salario, entonces lo que ellas hacen no aporta realmente a la economía. Y ya verán ustedes que desde hace algunos 4 o 5 años la encuesta nacional de uso del tiempo, con un enfoque de género analizando los trabajos del cuidado, digamos, le ha dado un porcentaje a los trabajos del cuidado como productores de la economía, entonces hacen parte ya del Producto Interno Bruto. Estos procesos de exclusión son reales precisamente porque cuestionan toda la heteronorma desde un sentido político en el que cuestionamos las categorías hombres y mujeres como parte de una política pública que supone ciertos sujetos, pues realmente lo que hace es precisamente desconocer las realidades. Entonces, bueno, ahí como para finalizar, ya obviamente porque ya son muy pocas,
la marginalización de los cuerpos diversos es fundamental como una estrategia hegemónica, precisamente para agotar las posibilidades de un mundo que pueda tener unos contenidos, unas distribuciones de la vida, unas distribuciones de los trabajos, etcétera, diferentes, y esa amenaza a ese mundo, esa amenaza latente a un mundo hegemónico, heteropatriarcal, ecocida, que desde una perspectiva interseccional ya entendemos que no está separado, es decir, el discurso moderno no está separado de la heteronormatividad, ni del patriarcado, ni de la propiedad privada, ni del ecocidio, porque realmente tiene que cosificar, objetivizar la vida para poder, digamos, fetichizarla y sacarla de su sentido vivo y su sentido en relación con todo, sino que vuelve a la mercancía. Entonces, esto que estamos haciendo es una amenaza a esas formas de entender la realidad y por eso creo que cobra un sentido muy importante el poder mantener estos espacios políticos de diálogo, de debate, pero sobre todo de pensamiento, en términos y de articulación, es decir, de la diversidad como articulación, porque precisamente esa experiencia tan diversa a veces no nos pasa de la misma forma por el cuerpo, aunque podamos estar en lugares similares de la opresión, pero de esa manera la comprensión precisamente del lugar de la otra y del otro me permite a mí comprender también mi lugar de enunciación y las estrategias políticas de transformación. Bueno, ya como así para terminar, entonces yo creo que dejaremos como un paquete de videos, porque creo que a la final el cuerpo de autoridad epistémica fue mucho más denso en términos académicos y temáticos, y pues dejaremos entonces unos videos sobre cómo un poco llevar a cabo pues, lo del collage, lo de la cinta de Moebius, y otra vez lo de la arcilla, para la modelación. No sé si, bueno, y entonces ya dejar hasta acá. La otra semana nos vemos. Vamos a estarles hablando sobre como la plataforma y vamos ahí como dejar distribuir los recursos, las políticas y lo que hayan hecho. Y haremos la próxima semana pues como la actividad final, intentando conectar los 3 módulos. Y ya, como que eso hasta ahí quedaría el aula, pero también les dejaremos abierto el Moodle para que ustedes puedan seguir mirando los contenidos y adelantarse, porque pues supongo que igual hay cositas ahí como que no vamos a adelantar y no hemos hecho en el pues para que todas podamos adelantarnos, siempre se dejan como 2 semanitas ahí abierta el aula. Y ya nada más, no sé si Majo quieres decir algo, muchas gracias a todas y a todos por estar. Para lo del collage, no, por eso te digo que vamos a hacer como los 3, el collage. Digamos que pues, es más interesante ahora, como cuando ya hemos culminado toda la serie de los recursos teóricos y tales, les tienen que ver, escuchar los podcasts que están súper buenos. Y ahí sí hablamos de lo del collage, yo les envié como un referente, realmente les voy a enviar como más lo técnico, los puntos, y ya, y de una hacemos como esas 3 cosas y se las subimos a YouTube y pues obviamente y al aula de Moodle y se las enviamos por WhatsApp para que ustedes sepan cómo hacer esas cosas. Son videos muy corticos, yo creo que 15 minutos máximo cada uno y ya. Para hacerlo de la cinta de Moebius es mucho chévere, creo que es un video mucho más corto y para que ustedes pongan los resultados y ya. No sé, Majito. Sí, nada, muchísimas gracias. Una sección colectiva, la sección colectiva como de cierre con todas, entonces tranquis que igual no es como algo tan largo y nada, sino como para compartir lo que hemos hecho. Listo, muchísimas gracias. Que estén muy bien, besitos. Dale, no sé si te quieres despedir. pues te escucha. Sí, creo que se debería escuchar. Ah, listo, nada, despedirme.
enviarles un abrazo gigante. Quedamos pendientes entonces con el tema de las experiencias, porque pues la idea era como... ¿Puedes cerrar tu micrófono, Bonnie? Está cerrado, ¿no? No, tienes uno abierto. Ya, ya. Es del compu, creo que es el que está abierto. No. Bueno, Hola, nada, ¿me sí, escuchan? que decía Bonnie, me voy a despedir, como ¿Ya? mil ¿Ya lo gracias cerré? por Ah, todo. No sigue abierto, pero creo que ya no hay como la interferencia. Sí, lo que les mencionaba, mil gracias por su compañía, en serio un abrazo gigante, quedamos pendientes entonces con el espacio de experiencias. Lastimosamente como que ya son las 7:30 y ya es hora como de culminar. Entonces, en ese sentido, sería chévere que nos compartieran un poco alguna experiencia sobre lo que piensan alrededor del aula y sobre específicamente las actividades realizadas hoy, al menos con Catalina, y también un poco con lo del podcast que nos compartió Bonnie, que lo revisen detenidamente de ser posible. Y nada, desearles una semana súper bella en la medida de lo posible y que, bueno, de mi parte recibirán un video en lo largo de la semana alrededor del tema de la banda de Bohemios, haciendo pues uso de las cintas que se les enviaron en el kit. Y nada, un abrazo gigante, gracias por su tiempo y les deseo una muy linda noche. Chao, besitos.